Muy buenas tardes, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias porque nos permites este tiempo de comunión contigo. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, que nosotros comprendemos como verdad absoluta y como autoridad máxima que rige nuestras vidas. Bendito eres, Señor, porque siempre nos estás enseñando algo nuevo por medio de la lectura de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que muchas rodillas se doblen en reconociéndote como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero sobre todo que nos sigas dando la oportunidad de conocerte por medio de esta lectura. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Tardes, bienvenidos. Vámonos de inmediato a la lectura. Rayito, donde quiera que estés, espero que estés bien. No hemos recibido noticias tuyas. Esperemos que estés bien, que Dios te bendiga y que Dios te trate mucho mejor de lo que siempre te ha tratado. Extrañamos tus reflexiones y esperemos que pronto volvamos a tenerlas. Saludos, Ray. Vamos a comenzar ahora con el capítulo 19 del libro primero de Reyes. Y el Señor dice así: Elías huye a Horeb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió, y volvió, y bebió, y volvió a dormirse. Volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra del Señor, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento se rompía contra los montes, y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, y cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva, he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo al Señor: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Llamamiento de Eliseo. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiera. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Capítulo 20 del libro primero de Reyes, escrito está: Acab derrota a los sirios. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército, y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: Así ha dicho Ben-Hadad: Tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: Como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo, y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron: Así dijo Ben-Hadad: Yo te envié a decir: Tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás.
Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomaron y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entiendan y vean ahora cómo éste no busca sino mal, pues se ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: digan al rey mi señor, haré todo lo que me mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún mañana, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo: díganle que no se alabe tanto el que ciñe las armas como el que se las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: dispónganse. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho el Señor, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy el Señor. Y respondió Acab: ¿por mano de quién? Él dijo: así ha dicho el Señor, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232, y luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7000. Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, y los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso, diciendo: han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo: si han salido en paz, tómenlos vivos, y si han salido para pelear, tómenlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería, y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y a los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete, y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleamos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así: saca a los reyes cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso, y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído, y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios, y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando provisiones al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos, como 2 rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, y le habló diciendo: así dijo el Señor, por cuanto los sirios han dicho: el Señor es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcan que yo soy el Señor. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad, y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron: he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongámonos pues ahora cilicio en nuestros lomos, y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice: te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio, y se apresuraron a tomar la palabra de su boca, y dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: vayan y tráiganle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab, y le hizo subir en un carro. Y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él, y le dejó ir. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiérame ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra del Señor,
He aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciendo, guarda a este hombre, y si llegara a huir tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel reconoció que era uno de los profetas, y él le dijo, así ha dicho el Señor, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Capítulo 21 del libro primero de Reyes, escrito está. Acab y la viña de Nabot. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercano a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme el Señor de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino a su casa Acab triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió a su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió el nombre de Acab ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamen ayuno y pongan a Nabot delante del pueblo, y pongan a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sáquenlo y apredéenlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual has descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho el Señor, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante del Señor. He aquí yo traigo mal sobre de ti, y barreré tu posteridad, y te destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado el Señor, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que Acab fuera muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuera muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó el Señor de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita, diciendo,
¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Con eso terminamos la lectura de los capítulos del libro de Reyes correspondientes. Primero que nada vemos que inclusive aún a los muy perversos de corazón, aún a los muy malos, siempre que el Señor vela por su pueblo, por sus intereses, no le importa utilizar a cualquier gente. En su soberanía Él utiliza a quien quiera. Acab fue el peor de los peores reyes de Israel y sin embargo el Señor le mandó a decir que iba a darle la victoria por el hecho de estar defendiendo a su pueblo. De hecho, vemos en este último capítulo que leímos que, ¿cómo se llama? Que Acab se humilló cuando le fue comunicada su sentencia de muerte y por eso Dios le perdonó todo el mal que pretendía hacer, pero lo iba a hacer en días de sus hijos. Pero aquí lo que considero que debemos de llevarnos nosotros es que a veces sentimos que luchamos solo contra el mundo, ¿no? A veces sentimos que en cuanto a las cosas de Dios, como que las hacemos solos sin que nadie nos ayude. De hecho es una gran lección para mí porque hace ratito que estaba yo viajando, venía pensando eso precisamente, todo el trabajo que se me ha amontonado, todo el trabajo que me han puesto a hacer, todas las cosas que me han mandado a hacer de las cosas de Dios y que estoy atrasado, la verdad estoy muy atrasado en las cosas de Dios y muy atrasado en mi trabajo y venía yo quejándome de que por qué nadie me ayuda, por qué nadie me echa la mano, por qué... Y sin embargo aquí el Señor me está dando como siempre una cachetada con guante blanco porque Elías Tisbita también se sentía solo, que estaba solo contra el mundo. De hecho su situación era peor porque él pensaba que ya no quedaba ningún profeta en Israel que pronunciara las palabras de Dios. Sin embargo el Señor le dijo, no, mijo, no sabes que tengo 7,000 detrás de ti. O sea, si tú piensas que eres el único, tengo un remanente de 7,000 que están esperando que los llame y tengan su oportunidad. Y más que nada, estos hombres jamás doblaron su rodilla ante Baal ni besaron sus imágenes. Entonces, cuando nosotros pensemos que estamos haciendo cosas de más, que estamos haciendo cosas que a lo mejor podrían delegar en otras personas, lo que nos debería enseñar la lectura de hoy es que el Señor, si nos ha elegido para algo, es que, primero, porque el Señor nos va a dar todo lo necesario. Segundo, porque el Señor sabe que podemos. Y tercero, si creemos que no podemos, no se preocupen, el Señor no nos va a quitar la salvación, pero nos va a desechar para lo cual habíamos sido llamados. Y de esos 7,000 que tiene atrás de nosotros esperando su oportunidad, estoy seguro que no va a faltar quien diga, yo sí puedo. Entonces hay que tener cuidado quejándonos contra el Señor acerca de que podemos o no podemos, o que es mucho el trabajo, o que somos los únicos que podemos hacerlo. El Señor siempre tendrá un remanente dispuesto a seguirlo y a hacer su voluntad y cumplir con su propósito. Bueno, ahora vamos a leer el capítulo número 2 del Evangelio de Lucas y el Señor dice así: Nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado.
Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditando en su corazón. Y volvieron los pastores y glorificaban y alababan, alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí estás puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. El regreso a Nazaret. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Para qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, con eso terminamos el capítulo 2. Gloria a Dios en las alturas y paz a los tierras a los hombres de buena voluntad. No hay nada más importante, por lo menos para nosotros los creyentes, que el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Que si fue en el 0, que si fue 3 años después, que si fue en mayo, que si fue en agosto, obviamente no fue en diciembre. Yo creo que eso pasa a segundo plano. Lo importante no es tanto celebrar el día de su nacimiento como cumpleaños. Lo importante es celebrar su vida y lo que hizo por nosotros. Toda su vida estuvo plagado de la protección de Dios, fue un hombre sin pecado. Fue todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y más que un día de nacimiento, yo creo que debemos celebrar la vida, obra, el sacrificio, la resurrección de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nos debería de llenar de verdaderamente alegría, saber que Dios se hizo carne para venir a rescatarnos de nuestros delitos y pecados en los cuales estábamos muertos antes de su llegada. De hecho, la palabra lo dice muy bien aquí en el versículo
Aquí está, dice, pero el ángel les dijo, gloria a Dios en las alturas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que dice, para maravilla de Israel han visto mis ojos. Aquí está, en el versículo 32 dice, luz para revelación, perdón, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ya estaba escrito esto, de que Jesucristo sería el Salvador de todo el mundo. Jesucristo pagó el pecado de toda la humanidad, la que hubo, la que había en ese tiempo, y hasta el día de hoy y todos los que vienen. La gran diferencia es que va a haber quien acepte esa gracia, ese sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros, y habrá quien lo deseche, pero Jesucristo pagó por todos. Es un hecho que pagó por todos, pero no todos serán salvos, sino aquellos que doblen sus rodillas y confiesen que su boca, que Jesús es el Señor, todos ellos ya tendrán una vida eterna. Entonces, realmente, más que celebrar un día, yo creo que deberíamos de celebrar diariamente la vida de nuestro Señor Jesucristo, el mejor ejemplo que podría habernos dado. No seamos como las demás sectas, como las demás religiones, que ellos adoran a los hombres en vez de adorar al Dios creador. Jeremías lo dice muy bien, maldito el hombre que confía en el hombre. Sabemos que hay personas que creen más en lo que les dice un señor que ni casado es y que daba consejería a matrimonios, que en vez de creer la palabra de Dios o creerle a Dios mismo. Sabemos que obedecen ciegamente a hombres y que les dicen dame dinero, que les dicen pacta por tu milagro, que les dicen no tuviste fe, y se lo creen en vez de creerle a Dios. De hecho, ayer estaba platicando con mi esposa que yo no me voy a cansar y que Dios me dé muchos años de vida, que Dios me dé la oportunidad de seguir, y es la palabra, redarguyendo a los hombres, y me refiero a la humanidad en general, para que lean la palabra de Dios. Que un día yo pueda cerrar el canal y decir, no es necesario, porque todos están leyendo la palabra de Dios. Mientras tanto, aquí estaremos hasta que el Señor nos diga o nos dirija a otra cosa, pero la meta principal de esto es que cada uno de nosotros lea la palabra de Dios para que se nos quite la venda de los ojos y podamos hacer su voluntad. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, tu palabra es verdad, Señor. Te agradecemos, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra, Señor, porque nos amas, porque nos amaste tú primero, porque a pesar de que estábamos muertos nosotros en nuestro espíritu y en nuestra alma, tú te placiste elegirnos para darnos una nueva vida, Señor, un nuevo renacer. Te bendecimos porque eres bueno, Señor, porque te fijas en cada uno de nosotros. Te sabes el nombre de cada uno de nosotros. Nos darás uno nuevo cuando estemos en tu presencia. Pero seguiremos luchando, Señor, luchando por defender tu causa, por defender tu fe, Señor, pero sobre todo luchando para que todo el mundo sea consciente de que necesitamos oír la palabra de Dios y declararla con nuestra boca, porque eso es lo que a ti te agrada, que por pronto seamos todos los que hemos sido llamados para que vengas a instares tu reino aquí, Señor. Eso es lo que queremos todos nosotros, que tu reino sea aquí y vivir contigo una eternidad. Gracias, bendito Padre, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. No es cierto, a lo mejor en un ratito. Que Dios los bendiga. Hasta luego.